Leo, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Y estas son las lecturas para lo que falta en el mes de julio, las últimas 2 semanas, y también para el mes de agosto y septiembre. Cada mes va a tener su tirada propia. Así que te invito para que veas esta tirada hasta el final y veas lo que viene para ti en los siguientes 3 meses. Sí, sé que esta tirada está saliendo un poquito tarde, así que sorry por eso. Por eso también te estoy colocando aquí, pues ya en julio, lo que faltaría para que termine este mes con sus energías. Y la carta del arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Rafael, quien va a terminar el mes de julio junto a ti. Y esta representa la carta del 7 de copas. Te habla de que es el momento de tomar una decisión. Te habla también con esta energía que estas últimas 2 semanas del mes de julio se te van a presentar varias oportunidades. Siento con esto también que vas a tener esa posibilidad de tener varias opciones a tu alrededor y te va a corresponder a ti entonces tomar la decisión de qué paso, qué camino o cuál de estas opciones es la que quieres tomar. Y te dice con esto que es el momento de tomar acción. También para otros podría estarte indicando de alguna energía donde necesitas desintoxicarte, ya sea que estés hablando aquí de liberarte de energías negativas o tal vez incluso de algún tipo de procedimiento de desintoxicación que vayas a hacer con algún profesional, ya sea desintoxicación energética o tal vez algún tipo de tratamiento que te mande algún doctor o una doctora para desintoxicar tu cuerpo de algunas energías o sustancias que pues necesites ese tipo de limpieza. Muy bien. Vamos a ver cuál es la energía para estas últimas 2 semanas. Ya sabemos que el arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Rafael. Y recuerda suscribirte, activar la campana para que siempre te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y en los comentarios déjame saber si te gustan estas lecturas de las revelaciones para continuar haciéndolas y sacarlas a tiempo para final de año. Pues ya nada más las que faltarían serían las últimas 3 de los 3 meses que termina. Mira, la energía que vas a estar teniendo durante estos tiempos es la energía de curación. Y justo te estoy hablando de que viene algo de desintoxicación para ti, tal vez incluso para tu cuerpo. Y aquí con esta energía te están indicando de que va a venir esa energía de sanación, de curación. Sí me están marcando algo muy fuerte para algunos de ustedes con respecto a su barriga, el estómago, tal vez esa parte así como de los intestinos, algo con una limpieza, tal vez por allí me colocaron en la mente algún tipo de desintoxicación, así tal vez como un laxante o algo así. Obviamente esto va a ser enviado para ti por un profesional, ¿eh? No estén inventando por ahí estar tomando, automedicándose. Si esto sucede porque te lo envía un doctor o una doctora para hacer algún tipo de limpieza tal vez como de estómago o de los intestinos. Hay algo allí que podría estar experimentando para finales del mes de julio que te va a ayudar. Va a ser algo bastante bueno. Muy bien. También veo algunos de ustedes que podrían tener dificultades tal vez para ir al baño. Vamos a decirlo así, para el número 2. Y esto no es que te lo estoy decretando ni nada por el estilo. Yo decreto para ti muchísima salud. Pero me están indicando acá mis guías de que hay algunos de ustedes que podrían tener tal vez algún tipo de constipación, podría ser. Y eso, la energía que sale aquí es porque te vas a sanar, te vas a recuperar. Muy bien. Vamos a ver cuál es la predicción para ti, para estas últimas 2 semanas. Con las cartas del tarot más clásico, tienes la carta del mago, la carta del 4 de espadas y la carta del as de espadas. Mira, para algunos de ustedes aquí hay algún tipo de procedimiento o tal vez incluso hasta alguna operación. Una vez más, te indico que esto es algo que va a estar supervisado por tu doctor o tu doctora profesional. Las cosas van a salir bien. Tal vez algunos de ustedes ya tienen estipulados algún proceso de operarse para estas semanas o tal vez para inicios de agosto. Y todo esto es como la preparación, tal vez eso requiera que tú tomes como algún tipo de líquido que coloques dentro de tu cuerpo, tal vez no tiene que ser una operación donde van a abrir, puede ser por algún tipo de endoscopía tal vez. Para algunos de ustedes sí veo un procedimiento médico, tal vez está conectado con esto del inicio. El resultado de este procedimiento médico con esta carta del as de espadas me marca de que va a ser positivo. Sí siento esa energía de algún tipo de operación, cirugía, ya sea plástica, o algún tipo de cirugía por motivos de salud, y las cosas van a salir bien aquí para ustedes. Para otros también me están indicando de que te podrían estar ofreciendo en tu trabajo tal vez algunos días libres, algunas vacaciones. Siento que estas vacaciones pueden ser pagadas o algún tiempo que te van a estar solicitando que te lo tomes libre, que te lo tomes para ti.
Y marca muy positivo esto. Principalmente el mensaje para ustedes era en esa línea del aspecto de la salud. Quienes están pasando por tal vez problemas como garganta, esófago y estómago e intestino. Vamos a ver cuál es el mensaje de tus ángeles en el aspecto del amor de una manera general. A ver qué te dicen aquí. Tienes la carta de la confianza. Y te están indicando tus ángeles de que este es un periodo de vida en el cual tú tienes que empezar a confiar, tal vez confiar en ti misma, en ti mismo. Confiar y tener fe en otras personas cuando las estés conociendo, también puede ser de esa manera. Confiar en tu pareja, si tienes pareja. Lo importante de este mensaje de amor te está hablando a ti de que tienes que volver a conectar con esa fe, con esa confianza. Como estas son lecturas generales, pues aplica de una manera distinta para cada uno de ustedes. Pero se ve muy bien aspectado esto, principalmente si tú vas por la línea de querer encontrar un nuevo amor o querer fortalecer tu relación, te habla de que viene ese periodo de prueba en el cual tienes que demostrar la confianza que tienen el uno por el otro o la nueva persona que llega a tu vida. Vamos a ver los ángeles con respecto al propósito de vida, qué mensaje te dan. Y esto para algunos de ustedes puede ser en qué enfocar tu energía para alcanzar tu propósito de vida o para elevarla. Tienes la carta de la fuerza. Mira, que te están haciendo este llamado, esta petición de tus ángeles de que no te vayas a rendir. De que todo lo que tú has experimentado y todas las dificultades por las cuales has estado viviendo o has pasado han tenido su razón de ser y ha sido fortalecerte emocionalmente para que puedas entonces avanzar y dejar estas dificultades atrás. Ya sean que sean estas traumas que vas a estar sanando, situaciones mentales, o si puede ser algún tipo de trauma físico con respecto a la salud, te habla de que vas a tener la fuerza para salir adelante. Y la respuesta a la pregunta que puedas estar teniendo durante estas 2 semanas, vamos a ver qué te dicen aquí los ángeles. La respuesta que te dan es que dentro de las siguientes semanas, algo va a estar sucediendo dentro de las siguientes semanas en tu vida que va a ser muy importante para ti, que te va a ayudar a poder encontrar la luz, encontrar la claridad y encontrar el camino hacia donde tienes que dirigirte. Así que esa energía está muy positiva, esa energía de dentro de las próximas semanas se va a estar manifestando un milagro, se va a estar manifestando un gran cambio en tu vida que va a ser muy positivo. Siento tal vez que para algunos de ustedes, incluso el arcángel Rafael, quien es el que te va a estar acompañando estas últimas 2 semanas, te puede estar incluso diciendo aquí de que tú vas a tener que tomar esa decisión. Si procedes o no procedes con un tipo de operación, si procedes o no procedes con algún tipo de terapia de sanación, si procedes o no procedes con esta energía de ponerte en las manos de alguien, un profesional por supuesto, quien va a trabajar en ti para llegar hacia el siguiente nivel que tú has estado esperando, ya sea espiritual o físico. Esto de la operación o esta situación también podría ser una persona directamente conectada contigo y por eso te está marcando aquí, te está saliendo esto, pues de alguna manera u otra tú vas a estar involucrado tal vez cuidando a esta persona, atendiéndola o dándole fuerzas, pero es alguien directamente conectado contigo, no es como que el vecino de la última calle pues va a tener una operación. No. Está alguien, tú o una persona directamente conectado contigo que va a pasar por esta situación, pero todo va a salir bien. Bueno, eso es por lo que resta del mes de julio. Vamos a ver las energías para ti entonces en el mes de agosto. Muy bien. El arcángel que te va a estar acompañando, te sale el arcángel Jeremías. ¡Wow! Que representa la carta de la rueda de la fortuna. El número divino que te da es el número 10. Y el mensaje que te dice es: tienes que prepararte para un nuevo comienzo. Todos los retrasos en tu vida, el arcángel Jeremías se va a encargar de quitarlos de tu camino. Es el momento para un cambio de dirección, es el momento para un cambio, un giro por completo en tu vida y dirigirte hacia un nuevo lugar, una nueva dirección que va a traerte a ti felicidad. Con esto yo siento también para ustedes cambios radicales con respecto a tu suerte, a tu vida, cambios radicales que vas a estar experimentando de ahora en adelante que te van a traer nuevos pasos, nuevas etapas. Y tienes que dejarte guiar por tus ángeles, por tus seres queridos. La suerte va a estar a tu favor. Cosas que estaban bloqueadas anteriormente, que no se estaban manifestando de ahora en adelante, sí se van a estar haciendo realidad. Me gusta esa energía del cambio de suerte que viene para ti.
Tal vez algunos de ustedes, esta situación de finales de julio que vas a estar trabajando en sanar es lo que te va a permitir entonces durante el mes de agosto tener este nuevo comienzo, porque dices, tengo una nueva oportunidad de vida, tengo una nueva oportunidad de hacer estas cosas. Muy bien. Vamos a ver cuál es la energía que vas a tener para el mes de agosto, Leo. Oye, ay, y ya para estas fechas, finales de julio y agosto, por allí viene tu cumple. Así que felicidades para ustedes, feliz cumpleaños. Muchas felicidades para ustedes, mis guerreras y mis guerreros de Leo. Muy bien. Manténgame al tanto cómo los recibe este nuevo cumpleaños. Recuerda que, pues para mí, los cumpleaños es como si fuese tu año nuevo. Es cuando empieza tu nuevo año. Así que a manifestar. Hacer ese análisis de tus metas, de lo que has logrado y de lo que vas a lograr de aquí a tu próximo cumpleaños. Oye, ¿les gustan las tiradas de cartas que hago de cumpleaños? ¿Te gustaría que te haga tu regalo de cumpleaños también? Aquí tienes la energía que vas a tener durante este mes, es la energía de la guía. Bueno, mejor dicho, Leo, tu regalo de cumpleaños ya yo te lo hice, te lo adelanté, ¿verdad? ¿Verdad? Tu regalo de cumpleaños está ya publicado desde hace tiempito aquí en mi canal, así que te invito a que veas ese video si no has visto todavía ese video del regalo de cumpleaños que aplica para estas fechas, nada más que yo lo solté bastante adelantado durante el mes de julio. Ya me acordé. Mira, y a mí, así mismo como así, a mí se me puede volver olvidado, también tal vez a ti, así que échale un vistazo a ese video. Al final aquí te voy a dejar el enlace y en los comentarios también para que puedas ver ese regalito de cumpleaños que te hice, ¿verdad? Que ya te lo hice. Mira, la energía que vas a tener es la energía de la guía. Y me encanta esto porque va conectado con esta energía del arcángel Jeremías, que va a estarte llevando por un nuevo camino. Vas a estar conectando con alguien, incluso esto podría ser un guía espiritual, o esto podría estarte hablando de una persona aquí en la tierra, que podría ser como tu ángel guardián, que va a estar abriéndote caminos, cerrándote puertas y abriéndote otras, y te está pidiendo, sígueme. Podría también significar esto de que tú te conviertes en un líder, en una líder en tu vida, en tu trabajo, tal vez con más responsabilidades te corresponde a ti. Entonces durante el mes de agosto, el poder dar estos pasos, el poder llevar a estas personas hacia un camino. Puede ser un líder espiritual, como podría ser tal vez una líder en tu vida profesional. Siento también con esto de que alguien te va a rescatar, no que necesite que te rescaten, pero alguien te va a dar tirar como una mano, te va a dar una mano que te va a ayudar a ver cosas distintas. Muy bien. Y la predicción para ti durante el mes de agosto, vamos a ver. Tienes la carta del juicio, la carta del colgado y la carta del 8 de espadas. Mira, con esta energía siento que durante el mes de agosto hay algunos de ustedes que podrías llegar a sentirte, por eso te viene esa energía de que te van a dar la mano, que las cosas van a cambiar, que viene un nuevo camino para ti, porque algunos de ustedes que podrían estar pensando, sintiendo que hay personas que están exigiendo mucho de ti, que te están exigiendo de más, podrías sentirte así como sobrecargado, sobrecargada con estas energías, donde siento con esto de que podrías estar entre la espada y la pared al tener que tomar una decisión y no saber qué paso dar. Pero siento con todo esto, con toda esta energía del arcángel Jeremías, con toda esta energía de la guía, de que ahí es donde va a llegar tu ayuda, ahí es donde va a llegar la persona que te va a dar la mano y te va a decir, por este camino es el que tienes que tomar, esta es la solución. Siento esa energía de no complicarte las cosas y de no ver el vaso medio vacío, sino verlo medio lleno, con esta situación que vas a estar experimentando. Porque marca fuerte esta energía de manos atadas, de sentir que tienes las manos atadas y que no puedes hacer algo más, de sentir tal vez que no te están dando opciones durante el mes de agosto. Pero tú vas a tener una gran revelación. Mira cómo tienes en estas cartas un ángel con alas, un ángel con alas, un ángel con alas, presente para ti, de antemano, protegiéndote y guiándote. Las cosas y las respuestas van a llegar a ti. Solamente tienes que tener la fe y la fuerza de que va a ser así.
Mira, para algunos de ustedes, y una vez más, ustedes saben que mis lecturas son... Yo te digo las cosas como yo las veo. Uy, me está pitando el oído justo en este instante. Tengo como un sonidito allí. Tiene que ser por este mensaje. Así que te estoy dando esa advertencia pues para que no te vayas a asustar. Aquí hay algunos de ustedes que te podrían estar echando la culpa de algo. A ti. Con esta energía que yo veo acá, no tienes por qué preocuparte. Tu nombre y tú van a salir limpios de esta situación. O sea, si aquí hay una situación donde te están acusando de algo que hiciste o que dijiste, no tienes por qué preocuparte. Se va a demostrar tu inocencia, o se va a demostrar la inocencia de una persona en tu vida. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser directamente tú, alguien que te afecta, una vez más. No es como que, ay, al vecino del amigo del hijo le pasó algo como esto. Esto es para ti, esto es algo que directamente te afecta. Pero las cosas se van a aclarar. Muy bien. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte de tus ángeles en el amor. Luego vamos a ver tu propósito de vida y la respuesta que te dan tus ángeles. A ver. En el aspecto del amor, el mensaje que te dan es hacer el esfuerzo. Y te está indicando de que el amor verdadero, el gran amor en tu vida, vale la pena dar riesgos, dar grandes pasos para que puedas entonces recibir ese mismo amor que tú estás esperando. Así que te indican aquí, si quieres amor, esfuérzate. Da el paso, inténtalo. No te arriesgues, no tengas temor. Las cosas van a salir bien para ti. Y te habla también de esa energía de hasta cierta manera arriesgarte para que las cosas puedan salir como tú las esperas o incluso hasta mucho mejor. Alguien podría también durante este mes estarte confesando su amor. Una vez más, no tiene que ser nada dramático esta energía de acá. Siento también con este mensaje, ahora buscándolo de esta manera, de que alguien en tu vida profesional o en tu vida personal podría estarte confesando su amor con esta carta del juicio. Y eso te pone a ti con las manos atadas de no saber qué pasos dar, qué decisión tomar y sentirte entonces como compromiso, ¿sabes? Una energía como si alguien que tuviese cierto poder sobre ti, por ejemplo en el trabajo, una persona que está arriba de ti, un jefe o una jefa, te confiesa sus sentimientos por ti, tú quedas así como que, no, yo no quiero nada con nadie que trabaje conmigo y mucho menos si es jefe o jefa mío, ¿sabes? Esa energía para algunos de ustedes, pues siento que te van a colocar como en esa posición bastante difícil, entre la espada y la pared de ¿y ahora qué hago? Si no lo correspondo, tal vez me despidan, y si le correspondo, quién sabe hasta dónde pueda llegar eso, pero no quiero involucrarme en estas cosas. Y por eso entonces está esa energía de que te va a llegar la solución, te va a llegar la ayuda a ti. Y si estás experimentando algún tipo de situaciones difíciles con respecto a estas energías en tu trabajo, busca ayuda. Vamos a ver el mensaje de tus ángeles en el aspecto de propósito de vida, que puede ser tu misión de vida o podría ser en qué enfocar tus energías para que eleves tu pensamiento. Te sale la carta de las opciones. Tus ángeles te van a estar colocando las opciones. Y se te van a estar abriendo con esto posibilidades distintas con respecto a tu vida profesional y tu carrera, ¿sabes? Por eso es que veo esa energía de que algunos de ustedes, si esto tiene que ver con el trabajo, donde empiezas a sentir cierta presión o acoso, Dios, el universo, tus ángeles te van a abrir las puertas para otros trabajos para que tú puedas salir de ahí y digas, no, aquí yo no me quedo, en este enredo yo no voy a caer, me voy, gracias Dios mío por abrirme las puertas y este nuevo trabajo, ¿sabes? Siento esa energía para ti y recuerda que vienes con opciones desde finales del mes de julio y acá tus ángeles nuevamente te marcan opciones, cambio de suerte con esta carta de la rueda de las fortunas, cambio de vida para ti, una nueva dirección, un nuevo comienzo. Así que en el momento cuando tú sientas que las cosas se están poniendo difíciles, se están apretando en tu trabajo, Dios, el universo, tus ángeles, o lo que tú creas, va a intervenir por ti. Qué bueno. Manténgame al tanto, ¿ah? Recuerda, esta lectura es para agosto, así que si estás viendo esto en julio, tienes que esperar a que venga el mes de agosto para que se manifiesten estas lecturas y estas cosas. Hay algunos de ustedes que tal vez ya lo están experimentando, otros lo van a experimentar y vivir en agosto. Y vamos a ver cuál es la respuesta que te dan tus guías a una situación que se te pueda presentar en agosto, o una pregunta X que puedas tener en agosto. ¡Wow! Te hablan de el perdón. La respuesta a la situación o el problema que pueda presentársete durante el mes de agosto tiene que ver con el perdón, con perdonar. Puede ser perdonarte a ti,
tal vez por haber aguantado una situación desde hace mucho tiempo, perdonarte a ti por no haber tomado una decisión, ¿sabes? O perdonar a otros. Ya, como esta es una lectura general, aplica de una forma distinta para cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a septiembre, ¿te parece? Vamos a ver cuál es el arcángel que te va a estar acompañando durante el mes de septiembre y qué mensaje tiene para ti. Recuerda siempre dejar tus deditos para arriba. Ayúdame compartiendo este video con tus amistades, tus seres queridos, mándaselos por WhatsApp, por Facebook. Comparte este video. De esa manera puedes ayudar a que mi canal se mantenga presente aquí en YouTube para que ellos vean su video o vean este video si también son de este signo. Así es que, muy bien. Gracias. El arcángel que te va a estar acompañando es el arcángel Ariel, que representa la carta del 6 de oros en el tarot. ¡Qué belleza! Te habla de que tus necesidades materiales van a estar siendo cumplidas, llenadas durante este mes de septiembre. Que van a estar sucediendo milagros y cosas inesperadas en tu vida, cambios o giros que tal vez en el instante no reconozcas, pero que son el impulso que tú necesitas para poder dar un paso hacia adelante. Siento también una energía en donde tú vas a tener la posibilidad de compartir, de ayudar, de dar y de recibir. Va a ser la clave para ti durante el mes de septiembre. Dar y recibir va a ser muy importante para ti. Y siempre con mucho agradecimiento. Con esta energía también estoy viendo de que va a llegar el momento para ti en donde tú puedes ayudar a otros. Económicamente, con tu palabra, un hombro donde las personas puedan recostarse y llorar, personas queridas e importantes para ti. Y siento esa energía también de que ahora la balanza finalmente se gira a tu favor, ¿sabes? Eso me da esa impresión fuerte también, de que ahora la balanza gira hacia tu favor, que ahora las cosas van a estar de tu lado. Sí siento un cambio bastante radical para algunos de ustedes, salen como de un hoyo, de una dificultad y de una etapa como pesada con estas energías de finales de julio y un poquito de estas energías también de agosto que están algo complicadas. Pero todo sale bien. Y esa carta del 6 de oros te habla de esa energía también acerca de dinero que viene para ti, que vas a tener esa habilidad de contar con dinero para tu vida, de abrirte nuevos caminos financieramente, de ayuda que vas a dar o que vas a recibir. Eso me encanta. Muy bien. La energía que vas a tener para ti durante el mes de septiembre, vamos a ver. Tienes la carta de los condicionamientos. Y con esto, aquí va a haber algo que tienes que trabajar con respecto. Y mira, ahí estás, Leo, mira. Tiene algo que ver también con la idea tal vez que te han establecido o que tú te has colocado en la mente de que tú estás condicionado para hacer ciertas cosas. Yo te veo a ti rompiendo el molde durante el mes de septiembre. Esa es la clave para ti. Romper el molde y no dejarte encasillar por nadie. Que, pues porque yo soy de esta manera, tengo que hacer esto. O porque yo me crié de esta manera, o vengo de este barrio, tengo que hacer esto. O porque yo soy de esta forma de ser, o tengo este tipo de color de piel. XXX, tengo que hacer esto porque es lo que se espera. No, yo te veo a ti rompiendo barreras, rompiendo el molde. Saliendo hacia adelante. Siendo diferente. Dejando de ser la presa. Porque tú vas a ser ahora aquí la líder, el líder. De septiembre en adelante vienen esos cambios. Y julio, agosto, todo esto te está preparando para este gran momento para ti. Las cosas se viran, como te digo, la balanza ahora gira a tu favor. Si antes tú te sentías, pues, sabes, arriba y abajo, tú sentías que tú siempre estabas abajo, que perdías, ahora las cosas van a cambiar y ahora tú vas a estar arriba, ahora tú vas a estar en la cima. Te corresponde tomar entonces decisiones sabias estando en la cima, siendo líder, guiando a tus personas, a tu gente, a tu alrededor, a las personas que de alguna manera u otra tengan contacto contigo hacia la luz. ¡Opa! Me encanta. Vamos a ver cuál es la predicción para ti en septiembre. Oye, en los comentarios manténme al tanto de cómo se dan estas cosas contigo, ¿eh? En el mes de agosto, para septiembre también. Y conecta también con mis redes sociales, @jtarot7. Estoy en todos lados. Twitter, Instagram, Facebook, por todos lados. Tienes la carta de la torre, la carta de la luna y la carta de la sacerdotisa. Mira.
Tienes que prestarle mucha atención a tu gran intuición o a tu instinto en el mes de septiembre. Y siento que esto también es algo que vas a estar desarrollando durante este mes, que te va a ayudar muchísimo. Porque te va a estar guiando y ayudando a poder evitar situaciones de dificultad con esta carta de la Torre. La carta de la Torre es una gran transformación, un gran cambio que viene para tu vida. Algo que podría sacudirte, ¿sabes? Y con esto yo lo que estoy sintiendo para algunos de ustedes es temor al cambio. Pero algo dentro de ti, cuando venga septiembre, te va a decir, este cambio, a pesar de que parezca que tú vas a perderlo todo, a pesar de que parezca de que este gran cambio que vas a tener significa empezar de cero en tu vida, en un nuevo trabajo, en un nuevo lugar, en una nueva relación, en una nueva casa, en una nueva barriada, en un nuevo país, como aplique eso para ti, escucha tu intuición. Y eso es algo que yo siempre te voy a decir, ¿no? Escucha tu intuición. Si tu intuición te dice, pues yo quiero irme para allá, escucha siempre tu intuición. No es que te vas para allá y que de repente de la noche a la mañana ya todo es color de rosa y que todo es maravilloso. Las cosas tienen su sacrificio y su trabajo para lograrlas. Pero al final siempre te vas a dar cuenta por qué ese ha sido el mejor paso para ti, ¿sabes? Y yo veo eso, que viene ese momento de tú sabes que tirar tu mochila, tu maleta al hombro, tu bolso al hombro y decir, voy por este nuevo camino. Tengo miedo, tengo temor, no sé lo que viene para mí acá, pero lo voy a hacer. Siento que es el momento para algunos de ustedes de tomar este gran paso, este gran riesgo. ¡Wow! ¿Sabes? Y al tener aquí el león, la carta de la sacerdotisa, me conecta mucho eso con el instinto, ¿sabes? Como el instinto animal, donde los animales se manejan por instinto. Entonces, algo de eso también siento que algunos de ustedes van a estar tocando esa energía, donde vas a empezar como a moverte por instinto, que algo te va a decir como que voy a hacer esto acá, voy a tomar esta decisión, me voy a mover para acá, y de repente ibas en una calle manejando o caminando o lo que sea, y tú dices, de la nada quiero ir para acá, y justo cuando coges para acá te evitas una situación complicada de este otro lado. Entonces sigue siempre tu instinto. Esa energía me gusta para ti. Vamos a ver tus ángeles en el aspecto del amor, qué mensaje tienen, y no importa si estás soltero, soltera, casado, casada, viudo, viuda, no importa nada de eso, un mensaje de amor en general para ti. A ver qué te dicen acá. Muy pronto es la carta que sale para ti. Esta carta te dice, muy pronto viene para tu vida un gran cambio en el aspecto del amor. Algo que has estado esperando que se manifieste en tu vida amorosa se va a estar realizando. Pero para ello tienes que estar decidida o decidido en qué es lo que quieres. Y eso para algunos de ustedes es un tema muy fuerte, ¿eh? Con esta carta del Arcángel Rafael, que es el 7 de copas, la carta de los nuevos comienzos, de las opciones y de que vas a tener. Es esa energía de, sobre todo, tienes que estar claro en qué quieres. Porque de esa manera el universo te lo va a traer, te lo va a manifestar. Es como algo que yo siempre digo, permíteme un segundo. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante y quieres comer, cuando se te acerca la persona a pedirte tu orden, si tú no sabes qué vas a ordenar, la persona se da la vuelta y no te trae absolutamente nada. De esa misma manera funciona el universo. En la medida en la cual tú tienes claridad de qué es lo que tú quieres, Dios, el universo te lo va a traer, te lo va a manifestar. Pero si estás así como que, no sé, quiero pasta, o tal vez quiero unos tacos, o unas empanadas, la verdad, no sé. La persona que te está atendiendo, Dios, el universo va a decir, ok, bueno, chao, bye, me doy la vuelta. Cuando te decidas me avisas, aquí estoy, ¿sabes? Esa es la energía que siento para algunos de ustedes. Y vamos a ver cuál es el mensaje de tus ángeles con respecto al propósito de vida. Puede ser un consejo también. Aquí tenemos que vas a tener fuerza, que vienen varias opciones para ti, que se te van a presentar nuevas oportunidades y nuevos caminos. Y te habla también de la sensibilidad. Siento que te han hablado aquí tus ángeles en el propósito de vida, más que todo de características que vas a estar teniendo también con esta carta de la sensibilidad y de la fuerza dentro de ti, para fortalecerte a ti como persona, internamente. Y esta carta de la sensibilidad te habla de que septiembre va a ser un periodo de tiempo en el donde tú vas a tener tus energías bastante elevadas y vas a estar muy sensible a lo que sucede a tu alrededor, donde podrías estar absorbiendo las energías de otras personas, así como con bastante empatía. Asegúrate de estar rodeada de gente que esté vibrando en alto, no que esté vibrando bajo. Que si van a vibrar bajo, entonces prepárate mentalmente para no dejarte absorber. Si principalmente quieres ayudarlos, entonces ayúdalos sin que te perjudiquen, ¿sabes? Muy bien. Y la respuesta a un problema o una situación que se te presente en el mes de septiembre. ¡Wow! Ya se acabó el año.
O sea, para mí, pues con esta lectura ya se acabó el año, porque ya lo que viene es octubre, noviembre y diciembre. ¡Wow! La respuesta, uy, mira tú, te dice, mira tú, soltar. Cuando se te presente una dificultad en el mes de septiembre, cuando se te presente un problema, algo complicado para ti, lo que te dice es suelta. Suéltalo, 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 suéltalo. Muy bien. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Espero que hayas disfrutado de esta lectura de las revelaciones de lo que viene para finales de julio, agosto y septiembre. Ha sido para mí un placer el haberte atendido como siempre. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso.